que significa irrumpir, entrar de manera repentina y con violencia en un lugar. Hoy quiero hablarte de el rompimiento, el quebranto, el irrumpir de Dios. Buenos días, mi amiga, mi hermana, te habla Vilmari y estos son los 7 minutos de devocional. Y quiero hablar de David por unos minutos, estos 7 minutos. Quiero leer en Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 17 en adelante. Dice, cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo, pero le avisaron a David que venían. Así que entró en la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle de Refaim. Entonces David le preguntó al Señor, o sea, a Dios, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? ¿Cuántas veces nosotras hacemos un pare y decimos, espérate, ¿es tu voluntad de que yo camine por ese lugar? ¿Es tu voluntad de que yo diga que sí a ese trabajo? ¿Es tu voluntad de que yo vaya a ese lugar? ¿Qué tú piensas de esto, Dios? ¿Cuál es tu feedback en base a esto que estoy pensando hacer o a esta decisión que estoy por tomar? ¿Estás tú de acuerdo? ¿Es tu voluntad perfecta? Esto era lo que David estaba preguntando a Dios en ese momento. ¿Es tu voluntad? ¿Tú quieres que yo salga y pelee con ellos, con los filisteos? ¿Tú los vas a entregar en mis manos? ¿Me vas a dar la victoria? Entonces Dios le contesta a David, sí, adelante, te aseguro que te los entregaré. Versículo 20 me llama la atención porque dice, entonces David fue a Baal Perasim y allí derrotó a los filisteos. El Señor lo hizo. Ahí está con signo de exclamación. David exclamó, Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal Perasim, que significa el Señor irrumpe. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres los confiscaron. Me llama la atención este versículo 20 porque David con esa certeza, porque Dios sí le dijo, le dio el sí, ve que yo voy contigo. Y David fue sin problema alguno caminando en fe, sabiendo que Dios iba con él y luego le da toda la gloria a Dios. O sea, no se echó la gloria encima a él. Él estaba tan apasionado por Dios. A mí siempre me ha llamado la atención la pasión de David con Dios, porque mi imaginación me lleva a ese momento donde él se sentaba a hablar con Dios y quizás adorar a Dios porque era un salmista y tocaba su arpa y comenzaba en esa adoración a Dios y ahí en ese momento de devocional con Dios y esa entrega que tenía con Dios y esa comunicación y cuántas veces nosotros en medio de, por ejemplo, hoy yo meditaba en esta palabra porque me llama la atención, Dios me la dice en inglés, breakthrough, y hablando con Dios en mi devocional, digo, Señor, ¿tú quieres que yo desarrolle este tema, que lo hable? Comencé a buscar información y me llama la atención que esta palabra en el español dice irrumpir y otra palabra que conocemos como quebranto, donde Dios le da la victoria a David. En momentos pasados, yo le entregué mi corazón a Dios, hice a Jesucristo dueño y Señor de mi vida a la edad de 10 años y yo no recuerdo, o quizás creo que no se hablaba, ninguno de los sermones o ninguna de las prédicas, mensajes que yo escuchaba en la iglesia para ese tiempo que fueran prédicas donde hablaba de ese irrumpir, de ese breakthrough de Dios en nuestras vidas. Sí, varias veces hablaban de pecado, hablaban de santidad, hablaban de esa entrega que debes de tener cuando caminas en una vida dedicada a Dios, pero no escuchaba el Dios que hace de lo imposible posible. Sí, es el Dios que tú le sirves, el Dios, el Señor de milagros, de prodigios, que hace una restauración. Si tú le permites que entre y lo haga, ese Señor, ese Dios de gloria, de manifestación, ese Dios de poder, ese Dios quien rompió en medio de los enemigos de David con esa gran violencia a favor de David, ese Dios que está a tu favor.
No, siempre lo vi como un Dios juez, porque así me lo presentaron. Entonces, cuando a medida que fui creciendo y fui conociendo a Dios en la intimidad, me di cuenta de que Dios, wow, eh, es, es un Dios tan y tan grande, tan y tan amoroso, tan y tan leal, tan fiel, tan único, tan misericordioso. Eh, También es un Dios que tiene un buen humor y tantas características que Dios ha depositado en nosotras que lo entendemos cuando sabemos cuál es nuestra identidad y nuestra esencia en Dios. Ahí conocemos a Dios en lo secreto, entendemos entonces, wow, espérate, que aquí Dios es mi Padre, es mi amigo, es todo para mí. ¿Por qué no compartir con Dios todo mi ser, toda mi vida, todo lo que tengo, todo lo que soy, es gracias a Él? Entonces, cuando llegas a cuando rompes ese estancamiento de mentalidad y dejas de ver a Dios como un juez y dejas de ver a Dios como un juez con el látigo en la mano, entonces puedes ver a Dios como el Dios que quiere que tú vivas en abundancia, que quiere que tú seas libre, que quiere que tú seas una persona sana, una persona restaurada, una persona que camine en fe, una persona que le crea, una persona que se mueva en base a esa fe y que accione. Ese es el Dios vivo, el Dios de poder, el Dios de David, el Dios mío y el Dios que comparto contigo hoy. Dios quiere hacer ese rompimiento en tu vida. Dios quiere darte la victoria. Dios quiere que vivas una vida plena en Él. Y lo puedes hacer, puedes vivir de esa manera. No tienes que vivir en un estancamiento y en mediocridad. Decide hoy tener ese rompimiento, de ese breakthrough que va a llegar y que tu situación actual no cambie esa mentalidad de mantenerte en lo mismo, sino que puedas recibir ese cambio de 180 grados y decir, yes, I know who my daddy is. Yo sé quién es mi papá. Yo sé quién es mi papá y mi papá me dijo a mí que esta situación va a cambiar. Mi papá me dijo a mí que yo camino en lugares celestiales. Mi papá me dijo a mí que yo camino en lo sobrenatural porque él es que mi papá y él es el que va a abrir camino donde no hay ninguno. En medio del desierto, en medio de la sequedad, en medio de la soledad, ahí es donde mi papá hace el rompimiento, el quebrantamiento. Ahí es donde mi papá se levanta y levanta bandera a favor mío y a favor de mi casa y a favor de mis hijos y a favor de mi familia. Así que te quiero dejar hoy, tú que me estás escuchando y sintonizando ahora mismo, con esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento a esta mujer que me está sintonizando, a esta persona en este momento que está escuchando este blog, que tú hayas hablado a su vida, es mi anhelo, es mi deseo por medio de estos 7 minutos, Señor. Yo te pido que tú puedas entonces hacer la obra en su vida, que tú puedas aumentar esa fe que tú depositaste en ella, Padre, para que ella pueda entonces caminar lo sobrenatural tuyo y saber que viene un rompimiento, que viene el quebrantamiento, que no se va a quedar estancada en lo mismo, sino que viene el cambio. En el nombre de Jesús. Amén.